del Rey. Aleluya. Toma asiento. Dile al hermano, déjame escuchar la palabra, no me distraigas. Quiero que la palabra trabaje en mi vida, amén. Una palabra bien plantada en tu corazón puede provocar un antes y un después en tu vida, ¿sí o no? Hemos estado hablando principios de fe. ¿Cómo activar la fe que hay en nosotros? En realidad, hablar de la fe es como tratar de explicar en un vaso de agua de mar los océanos. Es imposible, es muy profundo. Pero ahí están todos los principios de Dios. Ya hablamos de que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír no es lo mismo que escuchar. Tú para oír a Dios tienes que tener la disposición a oírlo y poner tus sentidos, toda tu atención en lo que Dios va a hablar. Porque si lo que Dios suelta, el sembrador suelta, tú no le pones atención, no lo valorizas, viene el malo y lo quita de tu corazón. Y la palabra puede activar todo lo que tú en Dios ya eres. Tú eres un proyecto en las manos de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, ¿cómo viene la fe? Aunque mucha gente oyó al Señor, no les aprovechó el oír, dice Hebreos, porque no iba en lo que oyeron, no iba acompañado de fe. Por eso hay una generación que no entró a la tierra prometida. Aunque vieron cosas, oyeron a Dios, no les aprovechó. Es lo que pasa a veces en una iglesia, ¿verdad? Tú puedes estar 2 horas aquí y en realidad escuchaste, pero nunca oíste a Dios. El propósito es oírlo a Él. Por eso el llamado en hebreo es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hablamos de que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, sino la palabra. La palabra y la fe siempre van juntas. La fe ejecuta la palabra. La fe está para manifestar, ¿verdad?, el poder de la palabra. Amén. Por eso es tan importante que en tu vida tú te llenes de la palabra. Está acá. Ya hablamos cómo la palabra te capacita, te hace a ti un obrero aprobado, enteramente preparado para toda buena obra. Y el deseo del apóstol Pablo era que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Ya hablamos cómo el Señor, en esos 40 días que Él enfrentó a la cabeza espiritual de este mundo, Jesús no se enfrentó a cualquiera, se enfrentó al mismo Satanás. Por 40 días le resistió. Amén. ¿Y cómo lo hizo? Ya hablamos de que no fue ni la oración ni la obediencia. Él lo resistió ¿con qué cosa? Con la palabra. Escrito está. El diablo frente a eso no puede hacer nada. Intentó, al igual que el primer Adán, quebrar la palabra. Porque el diablo sabe que si él quiebra la palabra en tu vida, las promesas de Dios, ¿verdad?, te anula. Quiebra en algún sentido el propósito. Ya vemos que con Adán le robó el gobierno, el dominio.
con el segundo Adán lo quiso hacer, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el Señor le resistió con la palabra. Esa guerra espiritual en el desierto fue una guerra de palabra. Y esto es sumamente importante. La palabra es poderosa. Dice la Biblia que todas las cosas subsisten por medio de la palabra. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Amén? Pero hay un tercer principio con relación a lo que oímos. Y tiene que ver cómo la fe se pone en acción. Ya hemos hablado bastante, no es un adorno, es un arma. Ya hablamos la semana pasada de lo que significa la palabra, ¿verdad? No es para que tú la pongas en un cuadro, el Salmo 91 abierto arriba del velador. No, la palabra no es para eso. La palabra es para que tú la repitas, la aprendas, se implante en tu espíritu y se vuelva una convicción. ¿Ves? Cuando algo se vuelve convicción, el diablo no puede contra ti. ¿Ves? Pablo decía, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni ángeles, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Pero la palabra clave dice, porque yo sé en quién he creído. Ese yo sé es una convicción. ¿Amén? Estamos viviendo, decíamos la semana pasada, en una de las peores generaciones, débil por dentro. La mayoría de los jóvenes en la iglesia no tiene palabra, no maneja la palabra, no está implantada la palabra en el corazón. Por eso espiritualmente son débiles. Por eso Dios va a levantar una generación que va a amar la palabra. La va a atesorar. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Sí, eso va a suceder. Y estamos orando para que eso suceda. Pero hay un punto con relación a la fe y a la palabra. Ya sabemos que la fe viene a hacer lo que la palabra establece. Pero para que la palabra y la fe puedan accionarse, ejecutarse, se necesita de algo, ser declarada y ser confesada. Usted sabe que no existe la fe muda. ¿Está acá? Una persona de fe siempre habla fe. Mira lo que dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también, todo lo que usted cree se ve en lo que declara. ¿Cómo yo sé que usted ha creído su sanidad? Porque va a hablar de que es sano. ¿Cómo yo sé que usted ha creído una verdad? Porque la va a declarar. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? ¿Ven? Entonces, si usted no habla que es sano, es porque no ha creído en su sanidad. Todo lo que se cree, se habla. ¿Está acá o no? Si usted no confiesa o habla que su problema está resuelto, es por una razón. No lo ha creído. Nosotros venimos de un sistema donde hemos sido acondicionados para declarar lo malo, lo negativo. Somos buenos para ser pesimistas. Para lo malo,
la sin hueso funciona muy bien, ¿sí o no? No es necesario decirte que hable, no, te brota solo. Y no solo hablamos lo malo, sino más encima lo exageramos, ¿sí o no? ¿Cómo está? Terrible. ¿Ven? Tengo tremendo problema. Pero eso va a cambiar. ¿Por qué crees que lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo es a cambiar tu lengua? Por eso son llamas de fuego. El Espíritu Santo, si hay algo que quiere hacer, es cambiar tu declaración. Son cosas que debemos aprender. ¿Por qué? Porque una cosa es declarar algo y otra cosa es mantenerte en lo que tú has declarado. Son dos cosas. ¿Ves? Nosotros aquí en un ambiente de unción, fe, declaramos y decimos cosas, pero eso tú tienes que mantenerlo en la semana. Porque eso va a ser puesto a prueba. ¿Ves? Lo que tú estás diciendo se va a poner a prueba hasta qué punto tú lo crees. ¿Ves? Por eso en la parábola del sembrador, esa semilla que no pudo permanecer, dice porque la palabra fue puesta a prueba y no había raíz. ¿Ves? No es que, Señor, yo me declaro sano. Tienes que mantenerte en eso. Hebreo dice, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra confesión. Tú sabes que tú anulas una confesión con otra. Si tú aquí te declaras sano y llegas a tu casa y vuelves a declarar que estás enfermo, entonces, ¿qué es lo que hiciste? Con la primera declaración, tú mismo la anulaste con tu segunda confesión. ¿Está acá o no? Por eso la fe es puesta a prueba. ¿Hasta qué punto tú sostienes y crees lo que has dicho? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tú crees que Dios va a traer tu hijo? ¿Hasta qué punto tú crees que tu matrimonio va a ser restaurado? ¿Hasta qué punto tú crees que ese diagnóstico que te dieron, ¿verdad?, va a cambiar? Ese es el punto. Amén. Hay algo que los discípulos no lograron entender en lo que Jesús les quiso enseñar, porque para ellos no podían entender cómo este hombre hacía las cosas tan simples y eran cosas tan sorprendentes. Juan dice que por eso el Señor, hay algo que intentó el Señor en los discípulos, hacerlos hombres de fe, que aprendieran a caminar en fe. Por eso muchas veces el Señor los expuso a situaciones intencionalmente. ¿Sabe para qué? Para que aplicaran lo que habían aprendido con Él. Porque tú tienes que entender que el Evangelio es práctico. No es solo teoría, es práctico. Y si el Señor dice que lo que en esta palabra está escrita funciona, es porque funciona. Si no funciona, es porque algo nosotros estamos haciendo mal. No ha fallado lo que Dios ha dicho. Toda promesa es en el sí y en el amén. ¿Sí o no? Amén. Y toda promesa se adjudica, se adquiere, se posee, dice, por medio de la fe.
¿Ve? Hay gente que no conocía al Señor, pero se apropió de una promesa y se le hizo vida en ello. Mira a Cornelio. Cornelio era un gentil, un centurión, un romano, un perro para los judíos. Pero él de alguna manera vio, entendió lo que significaba la ofrenda a Dios y lo que eso soltaba. Y vemos cómo el Señor le responde a Cornelio hasta con un ángel. ¿Y cuáles fueron las palabras? Tus ofrendas y tus limosnas han llegado delante. ¿Delante de quién? ¿Ve? Pero a Cornelio le faltaba conocer a Dios. Por eso Dios le manda un predicador a su misma casa, le manda a Pedro, para que Cornelio pudiera volverse a ese Dios y recibirlo. Personas que se apropiaron de una verdad, no siendo parte del pueblo de Dios. Ahí está la mujer sirofenicia, que va a Jesús a pedirle un milagro, una sanidad, y el Señor se lo niega al principio, le dice, no te puedo dar el pan para los hijos, que pertenece a los hijos, no se lo puedo dar a un perro. Es fuerte lo que el Señor le dice. Estaba negado a ti. Pero esta mujer conocía de alguna manera un principio de la ley del espigueo. Entonces esta mujer le dice, Señor, sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de las mesas de su Señor. Aplicó ese principio. Y mira, sorprendió a Jesús. Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Y conforme a tu fe sea hecho. Y aunque al principio tuvo una negación, ella por aplicar la palabra, ella por apropiarse de esa promesa, consiguió lo que quería. ¿Qué te trato de hacer ver? Hay gente que aunque tú no lo creas, no es cristiano, pero lee la Biblia y cree en los principios de Dios. Le falta conocer al Señor, pero tiene más conciencia de la verdad de Dios que muchos que están aquí. ¿Quiere que siga o no? Amén. Los discípulos no lograban entender cómo la fe en Jesús operaba. Porque no lograron entender lo que el Señor de alguna manera había ido depositando en ellos. Les dio autoridad para echar fuera demonios. Les enseñó los principios del reino. Y muchas veces los dejó en situaciones para que ellos aplicaran, pero fallaban, dudaban, cuestionaban. ¿Cómo la fe se desata? ¿Cómo piensas tú? Viene algo del cielo y, ¿verdad? Cayó sobre ti y no es así. Hay un elemento que tú necesitas, ya lo hemos visto en la palabra. Hay un elemento que es importante que tú oigas a Dios. Pero ahora estamos viendo el tercer elemento, que declares la palabra. La fe no es muda. ¿Está acá o no? Entonces, cada vez que los discípulos al Señor le pidieron que les enseñase cómo operaba la fe, ¿sabe lo que les enseñó Jesús? Hablar. Hablar la palabra.
Amén. Tú sabes que la palabra es tan poderosa y que el elemento de la fe la hace poderosa, que la palabra nos fue dada para afectar tanto el mundo sobrenatural como el mundo espiritual. El diablo lo sabe. Aquí el problema no es que venga un apóstol, un querubín a orar por ti. Tú tienes todo para vencer al diablo. Tú tienes todo para hacer retroceder las tinieblas en tu casa, en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? No lo crees. No te sientes capaz, sientes que no eres digno. Y ahí está el tema, ¿verdad? El diablo ha logrado quitar ese poder que Dios ha puesto en ti para que lo apliques. Por eso Dios va a levantar en este tiempo un ejército de gente que le va a creer a la palabra. Que se va a atrever a orar por los enfermos, que se va a atrever a orar por un endemoniado, que se va a creerle a Dios. ¿Usted lo cree o no? ¿Amén? ¿Está acá? Todo lo que hacía el Señor no era casualidad. Muchas veces en lo que el Señor hacía había una intención. El Señor buscaba cualquier momento para enseñarles principios a sus discípulos. Ahora les iba a revelar a ellos, a estos hombres, el poder que tiene la palabra declarada. ¿Está acá? ¿Tú sabes que tú le puedes hablar algo inanimado? Jesús le habló al viento, Jesús le habló al mar, Jesús le habló, ¿verdad? Reprendió la fiebre. La palabra está hecha para que cuando tú la digas, no importa a lo que tú lo digas, la palabra va a afectar eso. Por eso Josué, en un momento en la guerra, cuando vio que le faltaba tiempo, mira lo que hizo este hombre. Ordenó al sol y la luna que se detuvieran. Y por la palabra de él, el sol y la luna se detuvo. ¿Será tan así? Por eso el Señor le dijo a Moisés, ordena que el mar se divida. Oh, el diablo, hermano, sabe lo poderosa que es la palabra declarada, confesada, lo que desata. Cómo la fe va a operar cuando la palabra tú la sueltas con tu boca. ¿Me entiendes? No es lo que yo sé, que lo que yo sé, yo no le pido al Señor porque Él sabe lo que yo no. Tú tienes que declarar lo que necesitas y quieres. Por eso a Bartimeo el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Era obvio. Está frente a un ciego. Parece una pregunta no sensata. ¿Qué quieres que haga por ti? No era eso. Era que él quería que Bartimeo declarara con su boca lo que quería y fuera específico en lo que quería. Señor, que recobre la vista al instante. ¿Me entiendes? Mira lo que dice Marcos 11. Vamos a ver cómo el Señor aquí le va a enseñar unos principios a los discípulos. Marcos 11, del 12 al 14. ¿Está acá o no?
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada, halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Repita esto: y lo oyeron sus discípulos. ¿Para qué Jesús va a buscar higos sabiendo que no es tiempo de higos? Él lo sabe todo. Es como que tú ahora quieras sandía y no es tiempo de sandía. Ciertos frutos se dan en ciertos tiempos. Y lo sabemos, ¿sí o no? Es cierto, hoy día todo se conserva porque se refrigera, se deja congelado y tú puedes tener ciertos frutos todo el año. Pero son iguales a como cuando son en la temporada, ¿sí o no? ¿Tú has comprado tomate congelado? ¿Verdad? Los partes son bonitos por fuera, pero los partes por dentro son blancos, no tiene gusto a nada. ¿Sí o no? Fueron preservados para mantenerlo en un tiempo que no es su tiempo. ¿Está acá? ¿Acaso no sabía Jesús que no había higo? Claro que sabía, lo sabe todo. Él lo hizo porque él iba a enseñarle un principio tremendo a estos discípulos. Es el principio que hoy Dios quiere poner en ti, para que tú puedas enfrentar todo lo que estás viviendo. Para que tú puedas traer respuesta a todo lo que tú estás viviendo. ¿Está acá o no? ¿Amén? ¿Cuál era ese secreto que el Señor le iba a enseñar a estos discípulos? El poder de la palabra de fe, cuando se suelta o se declara. ¿Amén? La palabra en sí es poderosa. Por eso Hebreos dice que la palabra es viva y es eficaz. No sé si tú la crees, no sé si tú logras entender lo que tienes en tu mano. Aquí tienes la palabra de Dios escrita. Es poderosa y se hace más poderosa cuando este logo se transforma en rema. Se hace más poderosa cuando esta palabra tú la dices con convicción y con fe. Entonces nada se puede interponer delante de ti, porque has logrado entender el poder que puede producir una palabra declarada con fe. ¿Está acá o no? No había higo, lógico, no era tiempo de higo. Entonces Jesús habla fuerte, intencionalmente, para que los discípulos pudieran, ¿qué cosa? Oírlo. Entonces dijo a la higuera: nunca coma nadie fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Lo hizo intencional, para que ellos supieran lo que él dijo, declaró sobre la higuera. Ellos escucharon el poder de la palabra de Jesús en contra de la higuera. Él les quiere enseñar a que ellos aprendan a hablar palabras de fe.
Él le quiere enseñar el poder que tiene y cómo la palabra trabaja, aunque no sea manifestado a los sentidos. La palabra aún declarada está trabajando. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no la vieron seca al instante. Que algo no se manifieste no significa que no está sucediendo nada. Ese es el punto. Tú vienes aquí, escuchas una palabra y pareciera que te vas igual y que nada está sucediendo, pero no es así. Si tú te tomas de la palabra, sabes, esa palabra ya está trabajando a tu favor. ¿Me entiendes o no? La palabra desde el momento que Jesús la soltó a la higuera, inmediatamente empezó a trabajar y empezó a secarla desde la raíz. La raíz no se ve, pero no porque no se veía tu sentido significaba que no estaba sucediendo nada. No, la palabra desde el momento que fue soltada estaba trabajando. ¿No dice Isaías eso? Así en mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. Si Dios te dio una palabra, créelo. No importa que todavía no se revela tu sentido, la palabra está trabajando a tu favor. Pero créelo, no lo dudes. Ellos no le dieron valor a eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos más acostumbrados a lo que tocamos y a lo que vemos. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto nada. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes creer, aunque no veas nada hoy, que tu problema está resuelto? Ese es el punto. Hoy oraron por mí y no pasó nada. Hay sanidades que Dios está probando tu fe. ¿Puede hacer Dios algo así? Claro. Él es soberano y lo hace. A un leproso dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Quiero. Lo tocó y al instante fue. Ahí la sanidad se manifestó de manera como instantánea. En cambio, vinieron otros leprosos y el Señor no lo hizo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Vayan, preséntense al sumo sacerdote, lleven la ofrenda por... ¿Sí o no? Ahí el Señor probó la fe de ellos. Dependía la sanidad si ellos iban y obedecían. ¿Sí o no? ¿Cuántos leprosos? 10. ¿Cuántos volvieron? Ninguno, porque que volvió ya no era leproso. ¿Verdad? Uno volvió a darle gracias al Señor y todo. ¿Puede Dios hoy día ser así y en un segundo sanarte a ti de lo que por mucho tiempo no has podido ser sanado? Te puede sanar sin que nadie te ponga las manos, ore por ti. Simplemente el poder de Dios puede venir sobre ti y te lo hace. Pero otras veces Dios va a demandar de ti un acto de fe. Porque Dios quiere poner convicción en ti. ¿Está acá o no? Amén.
¿Cómo sabemos que lo que Jesús hizo con la higuera tenía una relación con una enseñanza? Porque por lo general Jesús no pasaba 2 veces por el mismo lugar. El Señor se dio cuenta que ellos, los discípulos, no le tomaron el peso a lo que Él declaró. No le dieron el valor. ¿Sabe por qué? Porque a los sentidos no vieron nada. Lo que pasa. ¿Cuántas palabras se sueltan aquí? Que muchas veces tú no le das el peso ni el valor. Entonces, ¿sabe lo que hace el Señor? Intencionalmente, al otro día pasa por ahí mismo. Lo que nunca hace. Pero ahora lo hace. ¿Sabe para qué? Para que ellos vieran ahora con sus ojos lo que pasó con la higuera. ¿Acá o no? Mira lo que dice el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mire cuál fue la reacción de Pedro cuando vio la higuera. Ahora tiene una reacción. ¿Por qué no la tuvo cuando Jesús habló? Porque no la vio seca. Si somos nosotros, tenemos que ver algo, sentir algo para reaccionar. Y no entendemos que la palabra la sintamos, no veamos nada, es poderosa en sí. ¿Acá o no? Entonces Pedro, versículo 21, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Lógico, si el que soltó la palabra no era cualquiera. El que soltó la palabra fue el que hizo los cielos y la tierra, el que todo se sujeta a la voz de su voz. Ellos no entendían a quién tenían por delante. Por eso cuando Jesús trataba de mostrarle un aspecto de Él mayor, se asombraban y que decían: ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es el mismo al que tú sirves hoy. Es el mismo al que tú has abrazado. Es el mismo al que tú le entregaste tu corazón. Él es el mismo. Y Él tiene el poder para resolver lo que tú no has podido resolver. Él tiene el poder para hacerlo. Siempre lo ha tenido. Solo que tú no lo has creído. Ese es el punto. Recién están celebrando. ¿Por qué están celebrando? Porque lo están viendo. Eso habla solo de una cosa de estos discípulos: la falta de fe al poder de la palabra. Ese es el problema de muchos. Amén. Usted no viene a una reunión a escuchar simplemente un predicador, a escuchar una alabanza. No, usted tiene que venir a recibir una palabra que Dios puede soltar con relación a lo que usted está viviendo. Y si Dios la suelta, cambia todo. Ana creyó a lo que Elí le dijo. Ese mismo hombre que la juzgó, ese mismo hombre que primero le dijo ebria, ahora ese mismo hombre está soltando una palabra. Ella la cree. Y como la cree, adoró a Dios, nunca más estuvo triste. Entonces Dios se acordó de ella. ¿Sabe por qué? Porque le dio el valor a la palabra.
en cada reunión, en cada discipulado, Dios suelta la respuesta a lo que tú necesitas. El problema es que no creemos a lo que Dios nos dice. ¿Sabe por qué? Porque queremos verlo primero antes de celebrarlo. Mira cómo termina el Señor diciéndole lo después de la higuera. Cuando Pedro dice esto, respondió Jesús y le dijo: tener la fe de Dios. Otra versión dice tener la fe en Dios. ¿Tú has creído a todo lo que Dios te ha dicho? ¿Realmente has creído que Dios va a restaurar tu casa? ¿Realmente has creído que Dios va a cambiar a tu esposo? ¿Realmente has creído que Dios va a devolverte a ese hijo? ¿Has creído que Dios va a revertir el diagnóstico que el doctor te dio? ¿Tú has creído que Dios va a revertir eso? ¿Realmente lo has creído? Ese es el punto. Jesús no se queda allí. Sigue hablándoles del poder que tiene las palabras de fe. Si tú tienes fe, escucha esto, y crees al poder de la palabra declarada, vas a ver cosas imposibles. Para lo que el Señor sabe lo que le está diciendo, la higuera no es nada con lo que ustedes pueden llegar a lograr creyendo en lo que declaren. Porque luego de hablarle esto de la higuera, mira lo que le dice el Señor. Versículos 23 y 24, siguiendo la línea. Él está siguiendo la idea. Les llamó la atención con la higuera para enseñarle un principio. Pero él está diciendo, si ustedes se asombraron por la higuera, no es nada con lo que la palabra puede hacer, no es nada con lo que ustedes pueden llegar a ver si creen a lo que ustedes declaran. Entonces mira lo que dice en el versículo 23 y 24. Porque de cierto os digo. La palabra de cierto es así va a ser. No lo pongan en duda, lo van a ver. Se los aseguro. Porque de cierto os digo, así va a ser. Que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiere orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. En esta segunda declaración, el Señor le está mostrando 4 principios importantes para ver cosas mayores. Mira, la fe no es solamente para un resfrío, es bueno. Ese es el inicio. La fe no tiene límite. La fe es para ver cosas gloriosas, potentosas. Por eso Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Jesús dijo, vosotros haréis cosas mayores de las que yo he hecho. ¿Tú lo puedes creer? ¿Puedes creer que nosotros, la iglesia, está preparada para hacer cosas mayores de las que Jesús hizo?
Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían libros en la tierra. Jesús hizo más cosas de las que quedaron registradas. El Espíritu Santo solo se encargó de dejar lo más importante. ¿Va entendiendo o no? ¿Cuántos quieren ver cosas imposibles? ¿Cuántos quieren ver cosas imposibles? Primero, Dios está rompiendo ciertos paradigmas. ¿Sabe cuál era el problema de los 80? Todo lo tenía que hacer el pastor. Entonces, si alguien iba a recibir al Señor, anda para que el pastor ore por ti. Si alguien quería sanidad, anda a la iglesia para que el pastor ore y te sanes. No, esa nunca fue la intención de Dios en su palabra. Los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas están para perfeccionar a los santos. ¿Sabe quiénes son los santos tú? La palabra perfeccionar significa equipar, entrenar, adiestrar, llevar a la madurez. Dice Efesios 4:11, para que los santos cumplan el ministerio. ¿Sabe quién es el ministerio tú? Tú eres el método de Dios. Pero hemos levantado los querubines, hemos levantado a gente. Por eso Dios está rompiendo. ¿Sabe? Dios va a levantar una generación, un ejército de hombres y mujeres que le van a creer a Dios. Que se van a atrever a hacer lo que los querubines no quieren hacer. Ese es el plan de Dios. Nunca ha sido ciertas personas que sobresalgan. Algunos sobresalen simplemente porque han creído a lo que otros no han creído y se han atrevido a hacer lo que otros no se han atrevido a hacer. Pero la palabra está para que el que cree la aplique y funciona. Mira el primer punto. Esto no es solo para los querubines, apóstoles, no. Jesús dijo cualquiera. Levanten las manos los cualquiera acá. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que dijere a este monte. Cualquiera que se atreva a declarar la palabra. Cualquiera que se atreva a confesarla con fe. Va a ver lo que nadie ha podido ver. Va a ver lo que otros no han querido ver. Él lo va a ver porque se va a atrever. Cualquiera. Es para ti. Nunca ha sido el propósito de Dios. Su verdad para ciertos, o algunos no. Hubieron cosas que los 12, por su incredulidad, no lograron hacer. Escucha esto. Si tú no quieres hacerlo, Dios levantará a otros para que lo hagan. Simple. El Señor mandó, les dio una tarea a los 12. El resultado no fue tan bueno. Entonces, ¿sabe lo que hace Jesús? Amplía la orden. Dijo, no voy a usar a los 12 ahora. Ojo, Jesús tenía cientos de discípulos. En Hechos dice que habían 500 cuando Jesús fue ascendido, 500. Los apóstoles fueron 12, que fueron escogidos, ¿verdad?
pero Jesús tenía muchos discípulos. De hecho, manda a 70. No eran los 12, pero era gente del equipo de Jesús, 70. Y dice que lo mandó de 2 en 2. ¿Y sabe cuál fue la tarea? Vayan, resuciten muertos, sanen, limpien leprosos. ¿Está buena la tarea para la casa, no? Amén. Oye, a esto le está dando por primera vez una tarea y estos la creyeron. No cuestionaron a Jesús, no pusieron en duda lo que Jesús les dijo. Los otros que vivían con Jesús día y noche, los otros que andaban por todos lados con Jesús, eran duros de servir. Hasta el Señor les dijo: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Hombres de poca fe. A esto les da una tarea y sabe cómo llegan, gozosos. La cumplieron con creces. ¿Cuál fue el informe? Señor, hicimos todo lo que tú nos mandaste y aún es más, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que cuando Jesús escuchó esto, danzó, agalló, se llenó de gozo. ¿Y sabe lo que dijo? Oh Padre, gracias, porque esto no se lo revelaste a los sabios, a estos pequeños. Y dijo: y veo a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe lo que pudo percibir. Si los cabezones no quieren hacer lo mío, otros van a venir y lo van a hacer. ¿De qué te sirve tanta teología? ¿De qué te sirve tanto estudio si no tienes fe? Si eres incrédulo. Dios nos va a sorprender. Dios va a traer un drogadicto, lo va a traer, lo va a convertir y lo va a usar. Y este drogadicto no va a cuestionar, este drogadicto no va a estar allí que a lo mejor, que ojalá, no sé, nada, va a creerle al Señor y va a hacerlo de Dios. Pero Dios quiere hacerlo contigo. Dios no quiere darle a otro lo que ha determinado para ti. ¿Estás acá o no? ¿Para quién es? Cualquiera. Segundo, cualquiera que declare, ordene. La fe no es muda. ¿Cómo se mueve un monte? Declarando. Cualquiera que dijere a este monte: quítate. El monte no se mueve con buenas intenciones. El monte no se mueve con ¿verdad? Versículos pegados. No, se mueve cuando tú crees la palabra y la declaras. Cualquiera que dijere o ordenare. La fe no es muda. Tercero, pero debe creer y no dudar a lo que va a declarar. ¿Hasta qué punto tú crees lo que declaras? Eres como esa mujer que leyó esto y dijo: amén, yo me tomo de esto. Entonces miró para afuera y dijo: está por llover. Y oró, dijo: Señor, yo te pido que no llueva porque hoy día tengo que hacer un trámite y tengo que hacer esto, otro, detén la lluvia, Señor, y todo, porque Elías hizo llover y se tomó de todo eso. Pero cuando iba saliendo, dijo: voy a llevar el paraguas por si acaso.
No, eso no es creer. Creer es mantenerte. Aunque el diablo venga a poner en duda, aunque el diablo venga con duda a decirte no va a suceder nada. Eres un tonto, ¿cómo sigues esperando? Estás perdiendo el tiempo. Mira, soluciónalo tú. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando? Las cosas se van a salir de tus manos y y el diablo va a tratar de que tú que hagas dudes, cuestiones. ¿Cuántas veces el enemigo ha hecho eso? No es solo declarar, sino creer lo que tú estás declarando y mantenerte en ello. ¿Está acá o no? Entonces, lo que tú declares va a suceder y se va a hacer realidad. Amén. Tú estás en capacidad de hablar las palabras de Dios. Juan 3, 34 y 35. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablará. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Un hombre que es enviado por Dios, las palabras de Dios hablará. Mira lo que dice, Dios no da el Espíritu por medida, manifestará el poder de Dios. Por eso Elías va y declara, en 3 años y medio no va a llover, y no llovió. Por mi palabra. Después, por la palabra del mismo, trae la lluvia. Después, por la palabra, hace descender fuego. ¿Sabe lo que necesita Valparaíso? Que se levanten hombres y mujeres con la palabra de Dios. Dios al que Él envía usa su palabra y no le da el Espíritu por medida. Cualquiera que dijera este monte, quítate. El monte representa ese impedimento que no te deja avanzar. El monte representa eso que tú no has podido vencer. El monte representa ese obstáculo que se puso delante de ti y que te dicen no puedes, no puedes. Mientras tú aceptes eso, no vas a poder. No existe en el vocabulario de Jesús la palabra no se puede, ojalá, a lo mejor. ¿Sabe cuál era la palabra de Pablo? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Tú lo crees? ¿Entiendes? Se puede. Créelo. Decláralo. Si Dios te dio una promesa, no la sueltes. No dejes que el diablo la arrebate de tu boca. Por eso no la has podido ver esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque cuestionaste la palabra, la pusiste en duda. Cualquiera que dijera a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Amén.
Yo te conté de ese pastor que Dios le dijo, quiero que pongas afuera de tu casa un letrero. Primero le dijo, abre las ventanas y lee todos los días a las 7 mi palabra. Entonces él puso los parlantes y a las 7 se ponía a leer la palabra. Miraba para afuera, nadie, ni un perro. A decir tú, 1 mes, 2 meses, nada. Él pensó que estaba perdiendo el tiempo, porque nosotros somos ansiosos, queremos las cosas automáticas, queremos las cosas al tiro. No, Dios está trabajando. Pero después de un tiempo vio unas personas paradas, 10, 15. Luego le dijo, quiero que coloques un letrero. Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo hace milagro. Trae tu petición. La gente iba a la casa para que este hombre orase por los enfermos. Oraba y nadie se sanó. Se enfermaba él, la gente seguía enferma. Le dijo, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Me has dicho que ponga un letrero que declare que tú hagas eso, yo lo creo, pero tú no haces nada. Dios guardando silencio. Porque el problema no era la gente, Dios estaba preparando la convicción en él. El problema no es la gente, eres tú. Tú eres el que va a llevar el mensaje. Tú eres el que va a llevar la manifestación del poder de Dios. Tú eres el que va a poner la unción en liberación, soltándola afuera. Tú eres el que tiene que tener las cosas claras a pesar de las adversidades, a pesar de que a veces las puertas están cerradas, pero tarde o temprano se van a abrir. Hasta que un día entró un ciego y salió viendo. Un día entró un paralítico y salió andando. ¿Por qué? Porque Dios en ese hombre primero provocó convicción. ¿Cómo tú vas a orar por otro si tú no crees tu propio milagro? ¿Cómo tú vas a orar por otro si tú no crees tu propia liberación? ¿Cómo tú vas a orar por otro si tú no crees tu propia respuesta para ti? Primero tienes que Dios transformar, impactar al que va a usar. Para que en ti no haya duda cuando mañana Dios te manda a hacer algo, cosa que no lo cuestiones, cosa que lo hagas y no tengas duda. No importa lo que el diablo te susurre y te hable. Tú vas a creer a lo que Dios te dijo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos es sobrenatural. Mira, un día había un pastor orando, este es un testimonio tremendo. Estaba orando y Dios le dijo, levántate, quiero que te vayas al aeropuerto. Pero Señor, levántate, quiero que te vayas. Pero Señor, no tengo pasaporte, no, porque así somos nosotros. Pensamos que esas cosas para Dios es un problema. No, nada es problema para Dios. El único problema de Dios es nuestro corazón, en el que no le creemos. Él hizo las maletas, se fue al aeropuerto y Dios le dijo, métete al baño del aeropuerto. Él se fue al aeropuerto, se metió al baño, se dio una vuelta dentro del baño y Dios le dijo, sale. Y cuando salió estaba en el otro país. ¿Puede hacer eso Dios? Eso y mucho más. ¿Acaso no fue Felipe transportado de un lugar a otro? Problema en nuestra mente. Pensamos que Dios no es capaz de hacer algo así. No, Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Ahí Dios lo llevó a un lugar, ministró en ese lugar y luego Dios le dice que haga lo mismo. Se va a ese aeropuerto, se mete al baño, sale y está en el país donde él está. ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
¿Puede Dios tocar a tu hijo? ¿Puede Dios abrirte esa puerta que por mucho tiempo ha estado cerrada? ¿Puede Dios darte la casa que tanto has querido y deseado? ¿Puede Dios traer respuesta a esa enfermedad que tienes y Dios sacarla de raíz? ¿Puede Dios hacer eso? No hay imposible para Dios. Como dice esa canción, no hay imposible para Dios, no lo hay. No lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Ponte en pie. Quiero que pasen los ministros de alabanza.